Bien, también puede haber tipos de narraciones en primera persona o modegética testimonial que no sean explícitas. ¿Por qué? Porque la misma cámara es un narrador. La cámara nos está diciendo qué está pasando y ella puede tanto ponerse en el punto de vista del protagonista como simplemente ser un espectador más y tener hasta cierto alcance la visión de toda la trama que está pasando. Ayer, por ejemplo, estaba viendo El crimen del padre Amaro y vi que ahí hay una narración en primera persona testimonial, porque también la cámara nada más es como una persona más que está viendo toda la situación, pero no alcanza, por ejemplo, a meterse a la clínica donde está abortando la chava, ni puede meterse a los pensamientos de los protagonistas, nada de eso, simplemente está observando. Entonces, la cámara por sí misma ya es un narrador, ¿vale? ¿Qué pasó? Como el Renacido no lo he visto, pero a ver, cuéntanos un poquito, sí, perdón. Pues nada, habla acerca de la batalla que hubo con los indios bueno, ahí bueno, o sea, lo que va es que incluso como tú dices, la cámara va siguiendo, que es casi como un breve, se me ocurre ahorita de una escena de la de Ciudad de Dios, donde va el chavo con su cámara y nada más va enfocando el lente por dónde va. Exacto. Muy bien. Entonces ahí exactamente se ve nada más que es un testigo, no está siendo ni el personaje, ni está siendo una especie de Dios que está viendo todo. Hay ciertas limitaciones. Entonces, igual cuando nosotros creemos nuestra historia, tenemos que pensar qué tipo de narrador vamos a usar, porque de ese tipo de narrador va a encauzar toda la información que nosotros le vamos a poder otorgar a nuestro público. Vamos a ver el narrador en segunda persona. Aquí participa en el relato y es una variante de la primera persona, porque aquí sirve como una especie de conciencia del protagonista. Es muy raro que aparezca una película o un cortometraje totalmente en segunda persona, pero sí llega a ver. Entonces, aquí en segunda persona es al tú. Muchas veces nos dirigimos a nosotros mismos. Podría ser algo así como: ¿te recuerdas cuando eras feliz? Teníamos apenas 8 años y todo estaba bien. Mamá hacía galletas y no sé qué, ¿no? Entonces ahí ya es una especie de conciencia. También puede ser como una especie de descripción de, ay, ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue, para dar indicaciones. Por ejemplo, y vas a dar vuelta a la izquierda cuando encuentres a la paloma blanca y ahí encontrarás el tesoro y bla, 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 bla. Entonces, siempre es al tú. Puede ser hacia una persona o, exacto, es un señalamiento, o hacia ti mismo. Y Miedo y Asco en Las Vegas, sí, puede ser un ejemplo. Ahora vamos con el narrador omnisciente, que ese también es súper, súper, súper importante y estamos entrando al narrador en tercera persona. Aquí ya sí tiene una visión panorámica de la historia, sabe absolutamente todo, o sea, es como Santa Claus en la canción de Luis Miguel, él todo lo ve, él todo lo sabe y ya no puedes esconderte de él, ni en tus pensamientos. Entonces, el narrador omnisciente puede ver absolutamente todo, tanto dentro como fuera del personaje. Es una especie de Dios, por así decirlo. Hasta aquí tiene, ajá. Pues es que se debe a qué tanta información quieres dar en la historia. Si tú piensas que, mm, ¿cómo que no se tiene cuidado? Ajá. Al contrario, se profundiza más, ¿no? Exacto, es que era lo que les decía, tienen que pensar desde el inicio qué tipo de narrador quieren mostrar, porque de eso depende cuánta información van a otorgarle a su público.
Si van a dar un narrador omnisciente, tanto en la cámara o un narrador omnisciente explícito, ahí lo vamos a saber absolutamente todo. Vamos a saber sus pensamientos, vamos a saber sus movimientos en todos lados y demás. Vamos a poder entonces profundizar en todo el panorama de la historia. Pero si nosotros elegimos un narrador en primera persona, es porque queremos que nuestro público tenga una cierta relación más cercana con el personaje principal, como pasa con Forrest Gump. O sea, si nosotros viéramos una visión panorámica de toda la película de Forrest Gump, sería una película larguísima, a lo mejor no muchos la acabarían, y no tendríamos tanta simpatía a lo mejor con Forrest. Entonces, si hacemos, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si lo hacemos en segunda persona, por ejemplo, estamos siendo nada más testigos. Y por ejemplo, si fuera una primera persona testigo y solamente con la cámara, tú te sientes que estás siendo parte de la historia, nada más viendo todo, como una especie de persona chismosa que anda por ahí viendo qué está pasando, pero te estás sintiendo de otra forma, ya no estás sintiéndote como parte del personaje principal o cercano al personaje principal, sino como alguien externo, pero que está viendo así todo, pero con cierto alcance. En el narrador omnisciente lo que pasa es que puedes ver absolutamente todo. Entonces ahí depende de tú como creador qué efecto quieres crear en tu público. ¿Quieres que sea cercano al personaje? ¿Quieres que se sienta parte de la historia? ¿Quieres que nada más sea ahora sí que una especie de Dios que todo sepa que hasta cuándo fue el recuerdo más hermoso del personaje? No sé, ahí depende mucho de tú qué quieras crear como autor. Uh-huh. No es un descuido, más bien es como más bien es un acierto el elegir un narrador de tal o cual persona. Por ejemplo, el narrador en segunda persona, si lo hacemos a un tú, nada más sin decir un nombre, sin decir tú, Alexei, no sé qué, si decimos un tú y decimos un montón de cosas que a lo mejor puedan ser atribuibles a personas en general, podemos hacer que nuestro público se sienta mucho más identificado con esa narración y se quede ahí. Entonces ahora sí que depende de ti qué quieras causar. Vamos a ver un narrador omnisciente explícito, que estoy segura que ya todos lo vieron en algún momento. Pero bueno, no está de más. Bueno, entonces aquí en este narrador omnisciente, él lo sabe todo. Él sabe la intimidad incluso de nuestros personajes, lo que a nadie le dicen, lo que solamente están pensando. A lo mejor la cámara, si nada más nos muestra así, pues podemos ver, bueno, vio sus manos que ya están como pasas, ¿no? Pero si el narrador nos está diciendo, ella odia que se le hagan así las manos, entonces ya no estamos teniendo otro tipo de información. Lo mismo puede pasar con los tiempos. El narrador omnisciente va a saber el pasado de nuestros personajes, el presente e incluso el futuro. Entonces, aquí es lo que les decía hace rato, depende de qué tanta información tú creas que le conviene dar a tu historia. Ay, otra que no conozco, a ver, Mr. Nobody. Tú cuéntame. Mejor te mando el link y a ver si... Creo que es como igual de ese tipo de narración, o no sé la verdad, pero es que sí tiene una narración compleja. Ok, vale, nos lo mandas y ya. Y ahorita te mando el link. Va. Ajá, y lo checamos a ver qué tipo de narraciones. Igual, en los cuentos y demás podemos cambiar de narrador a cada rato y por eso puede llegar a ser complejo. Alguien que hace mucho esto de cambiar de narrador es Elena Garro, y a mí me encanta porque de repente estás en un personaje con su visión y demás, y de repente cambia mucho la narración y dices, bueno, pero ¿quién está hablando? Y te das cuenta que es alguien muy distinto o que ya pasó de un narrador en primera persona a un narrador omnisciente y está así cambiando mucho y puede llegar a ser complejo, pero al mismo tiempo muy interesante. Entonces está viendo muchos tipos de vista para que así el espectador
tenga ciertas visiones y por lo tanto ciertas informaciones. Y al final, a lo mejor el narrador omnisciente te da la respuesta del meollo, pero ya hasta que pasó toda una trama en un narrador en primera persona o un narrador sí, un narrador en primera persona o en segunda incluso. Efecto mariposa agarra un montón de narradores, incluso creo que también llega a agarrar el segundo de segunda persona, entonces por eso llega a ser un tanto compleja cuando la vemos, pero también al mismo tiempo es muy interesante. Ahora, igual, en narrador en la tercera persona, tenemos un narrador observador, que es aquel que cuenta exclusivamente lo que ve sin ser el protagonista. Y entonces vemos que es una persona igual, un testigo, pero ya no lo está haciendo desde yo lo vi, sino está diciendo él hizo esto, él hizo lo otro, ella pasó por esto y a lo mejor no yo recuerdo, pero le gustaba lo otro. A ver, ahorita lo checamos y al final de la clase vemos el link, ¿va? Con Mr. Nobody. Vamos ahora con la focalización. La focalización es la relación entre el saber, entre el narrador y los personajes. Va muy de la mano con la narración. Muchas veces la narración va a señalar lo que va a ser la focalización. Gerard Genet, que es un crítico teórico de la literatura, señala 3 tipos de focalización que también se van a ver en el cine. La focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. Con la focalización cero no hay restricciones para la voz narrativa. Aquí se posee toda la información, incluyendo los pensamientos de los personajes, y por lo tanto, yo sé que ya están cayendo en que es un narrador omnisciente. Cuando utilizamos un narrador omnisciente, estamos usando normalmente una focalización cero. En la focalización interna, como su nombre lo dice, el foco se establece desde el saber de alguno de los personajes. No siempre del protagonista, sino puede ser a lo mejor del personaje antagonista o del personaje secundario, quién sabe, pero se va a establecer desde su visión personal. Hay 3 tipos de focalizaciones internas, que es la fija, cuando el relato es dado a conocer desde el punto de vista de un solo personaje, ya sea el protagonista, el antagonista, un secundario, quien sea, pero siempre hay. La variable, en donde va a cambiar a lo largo de la historia, y, o sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita estamos con la visión de Forrest y luego nos vamos a la visión de Jenny y demás. Eso hubiera sido interesante, por ejemplo, pero aquí como fue fija, en Forrest Gump siempre fue desde la visión simplemente de Forrest. Y la múltiple, que aquí también es muy interesante porque aquí se ve el mismo acontecimiento, pero desde un punto de vista de diversos personajes. Aquí también puede ser desde el punto de vista de un solo personaje, pero siendo el mismo acontecimiento. Y por último, la focalización externa, en donde el espectador no tiene acceso al mundo interno de los personajes. Entonces aquí simplemente hay una barrera en donde vemos hasta donde podemos y no hay más, no sabemos sus pensamientos, no sabemos sus deseos ni nada. Y aquí podemos encontrar películas en donde todo gira bajo el desconocimiento de los personajes o de un sentimiento de un personaje para que al final ya se dé la respuesta mediante un narrador omnisciente o mediante un narrador en primera persona de esto era lo que yo sentía, esto era lo que estaba pasando. Sí, dime, Alexei. Eso nada más como ves su actuar, pero no su sentir, ¿no? O sea, nada más ves cómo se comporta, más no qué es lo que piensa acerca de ese comportamiento, ¿no? Exacto, Creo. exacto. Muy bien, sí. Entonces, las focalizaciones externas nos ayudan, por ejemplo, para las novelas de crímenes. Si nosotros, o para las películas de crímenes o algo así, porque si nosotros no sabemos qué pasó por su mente, pues entonces ahí ya está todo el meollo del asunto y tenemos la duda de qué fue lo que lo llevó a hacer eso, o si sí fue él el que la mató, no sé.
pero si ya queremos dar otro tipo de focalización interna, a lo mejor ya tendríamos que dar otro giro de explicar qué fue lo que la llevó a matarla, por qué pensaba eso, por qué se enloqueció o demás. Entonces tenemos que también tener muy en cuenta qué focalización le vamos a dar para que nuestra narración y nuestra historia pues vaya fluyendo con naturalidad y no se vea forzada o no se vea muy obvia o demás. Ahora, el lenguaje narrativo y el lenguaje cinematográfico no es el mismo, sobre todo en la relación saber y ver. El lenguaje bien puede mostrar lo que ve un personaje, en el cine se puede mostrar lo que ve un personaje y también lo que puede pensar, lo que puede sentir. Pero en la narración literaria muchas veces, pues primero tenemos que poner lo que sintió y luego lo que pensó, digo, lo que vio, o primero lo que vio y luego lo que pensó. En el cine no, todo está así traspapelado por capas. Entonces, esa es una ventaja del cine sobre la literatura. A veces la relación entre la imagen y la conciencia del personaje puede cambiar. Entonces nos pueden presentar la misma imagen que ya habíamos visto, pero la conciencia del personaje ha cambiado. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es este de 500 días con ella. No sé, hermano. Creo que es oficial. Me enamoré de Summer. Amo su sonrisa, amo su cabello, amo sus rodillas, amo ese lunar con forma de corazón que tiene en el cuello. Amo la forma en que a veces frunce la boca antes de hablar. Amo el sonido de su risa. Amo cómo se ve cuando duerme. Amo cómo escucho esta canción cuando pienso en ella. Amo cómo me hace sentir. Como si todo fuera posible. No sé, es como si la vida fuera valiosa. Odio a Summer. Odio sus disparejos dientes, su corte de cabello de los 60, sus boludas rodillas, el lunar de cucaracha que tiene en el cuello, la forma en que mueve los labios antes de hablar. Odio el estruendo de su risa. ¡Y odio esta canción! Hijo, debes bajar del autobús. Ok, entonces es muy obvio, ¿verdad? Aquí nos están mostrando la mismita imagen, pero la conciencia del personaje ha cambiado por completo. O sea, ya no la ama, ya la odia, pero estamos viendo exactamente lo mismo, las mismas rodillas, el mismo corte de cabello, el mismo lunar de cucaracha, se ve en todo momento, pero ya la conciencia ha cambiado. Entonces, este es un ejemplo muy padre que también pueden hacer ustedes en usar la misma imagen, pero desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas de los personajes o desde el mismo personaje, pero un personaje ya evolucionado, ya con otro tipo de mentalidad acerca del mismo fenómeno que está viendo. Creo que esa es la película que te gusta, Fer, de esa de una memoria sin recuerdo. No, no sé cómo se llama, de Jim Carrey. Igual es lo mismo, que están enamorados y Exacto. para que se desenamoren. Exacto, exacto, exacto. Exacto. Entonces usamos un Una ay, narrativa distinta. sí, una focalización distinta aquí porque lo mismo pasa con la de Jim Carrey, que es la misma imagen a veces, pero ya luego es un recuerdo. Y entonces es cuando dicen, no, pero por favor este recuerdo no me lo quites. A lo mejor la misma imagen en un momento fue de, estoy muy contento, estoy viéndote aquí, pero luego fue, no, por favor no me lo quites. Entonces, este elemento puede ser muy interesante y muy bonito para sus proyectos. Y bueno, finalmente la diégesis es la construcción del espacio, tiempo, todo este mundo ficcional que nosotros ya creamos. Es el universo asumido en el que tiene lugar la narración. ¿Vale? Todo nuestro tiempo, nuestros personajes, todo es la diégesis. Y ahora vamos ya, ahora sí, por fin, al ejercicio de escritura. Este es cambio de final. Les voy a presentar este cuento que a lo mejor ya conocen por Los Simpson, que es La pata de mono.
se los voy a quitar en un momento en el punto climático y ustedes tienen que crear su propio final. ¿Vale? O bien hacer la visión de Sid de Un hombre en el bosque, o incluso pueden hacer otro que es hacer la visión rapidísima de Summer de 500 días con ella. Entonces, elijan el ejercicio que más les guste.
Ahorita ya nos van a volver a sacar. Entonces, en cuanto nos saquen, les mando por WhatsApp el nuevo link y entran inmediatamente, ¿vale? Vale. Ustedes sigan escribiendo.